a las personas, y en particular a las mujeres, para el trabajo en función de su propia emancipación personal era pues un postulado definitivamente radical, ¿no? Empoderar a las mujeres, volverlas autónomas, era algo por lo que, sobre lo cual estas mujeres escribieron, ¿no? Entonces, el trabajo femenino fue reivindicado y esto, como les digo, era una postura de veras radical, ¿no? Ilustrar a las mujeres para ser parte también del progreso y de la civilización, sobre lo cual se empezaba a hablar cada vez más, ¿no? Antes de la guerra, no había, las mujeres estas mujeres vanguardistas no apoyaron del todo, es más, algunas explícitamente dijeron que en realidad, pero que las mujeres no debían entrar a la política, ¿no? Pero sí debían educarse para, no solamente para ser mejores madres, como se decía desde la Ilustración, ¿no? Ni mejores esposas, ni para criar los hijos de la patria únicamente, sino lo interesante que vemos aquí también es educarlas, ¿no? Que las mujeres se eduquen para sí mismas y no para ser objetos de otros, ¿no? Entonces el sí mismo, ¿no? Ya está mostrando una especificidad que es propia de la época de estas mujeres, y además este impulso de la educación vinculada al trabajo, a la actividad laboral y a la autonomía ponía en jaque, de acuerdo a ellas también, algo que era bien importante para la configuración de la sociedad de la época, que era el matrimonio arreglado, ¿no? O sea, muchas mujeres no tenían otra opción que casarse y además el matrimonio no era una opción. Estas mujeres vanguardistas, en sus propuestas educativas, incluyeron el matrimonio como opción. Y al hablar de opción en una sociedad tan jerárquica, donde digamos todavía los matrimonios eran en realidad acuerdos familiares y donde el parentesco pesaba tanto, era de alguna forma alcanzar, ¿no? Un elemento crítico a las mujeres frente a una sociedad que, digamos, todavía funcionaba en base, entre otras cosas, a lo que los antropólogos llamaron inicialmente el intercambio de mujeres, ¿no? O sea, las mujeres como, no sé si decir personas, sujetos para fundar alianzas, ¿no? Convenientes al grupo familiar y en función del acceso al poder, ¿no? Y a los grupos, digamos, a las clientelas más poderosas, ¿no? O sea, las mujeres, o sea, como el matrimonio de las mujeres servía para acceder a recursos materiales, simbólicos, políticos, ¿no? Entonces, promover la educación como promover la educación de las mujeres como un bien propio, como una posibilidad de forjar una opinión personal, ¿no? Y una autonomía era, de verdad, poner en jaque uno de los mecanismos más conspicuos, ¿no? De la sociedad oligárquica, aristocrática, de notables, tipo antiguo régimen de la época, ¿no? Era como abonar a la construcción de lo que es el individuo, ¿no? Y su opinión personal, que en esa época, pues, por supuesto que esto generó una reacción, como les dije, que no la voy a desarrollar ahora, pero, ¿no?, de muchas personas en contra de estas mujeres, ¿no? Entonces, había toda esta idea de que el matrimonio arreglado era prácticamente la prostitución legal, ¿no? Así la llamaban. Y creo que ese es un término que usaron varias en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Varias feministas de la época, ¿no? El matrimonio arreglado como prostitución legal, ¿no? Es decir, donde la mujer no tiene opción, sino es un objeto, ¿no? Entonces, y además, estas mujeres vincularon la educación de las mujeres a la moral pública, ¿no? Y allí se forja algo bien importante en esta época, que es también
el desarrollo de un discurso laico a propósito de la moral, ¿no? Y no es casual pues que estas mujeres también tuvieran enfrentamientos con la Iglesia Católica, ¿no? Porque esta propuesta implicaba un distanciamiento no solamente del grupo de parentesco, ¿no?, como organización vinculada al acceso al poder, sino también una propuesta que implicaba el desarrollo de un sistema educativo que se distanciara de las escuelas confesionales, de los colegios a cargo de las congregaciones religiosas, que eran prácticamente la mayoría, ¿no? Entonces, esto fue como bien importante en todos los casos, en los casos de estas mujeres, unas más que otras, ¿no? Pero, digamos, la autonomía de las mujeres implicaba necesariamente una distancia, como dije, frente a los poderes del parentesco y al mismo tiempo de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que en 1915 se aceptó la libertad de cultos, ¿no es cierto? Entonces, y estas mujeres estaban por eso también, ¿no? O sea, digamos, sus críticas a la educación y sobre todo la de Teresa González de Fanning, muy impresionante, ¿no?, a fines del siglo XIX. En todo caso, bueno, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, ¿no?, era una activa periodista. No sabemos, yo leyendo a una historiadora norteamericana me enteré de que Clorinda Mato de Turner fue la primera mujer directora de un diario en todo el continente americano, en todo el continente, no sudamericano, regional, no, en toda América, ¿no? La Bolsa de Arequipa, ¿no? En donde además tenía una columna que decía los lunes, que era dedicada exclusivamente a la educación y de las mujeres en especial, ¿no? Entonces, eran pues activistas, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros leemos Ave sin nido, o Herencia, o Índole, que son las novelas más importantes de Clorinda Mato, vemos que la educación configura los personajes femeninos, ¿no? O sea, las mujeres educadas, o las que han pasado por un aula alguna vez, son aquellas que tienen como más autonomía, más poder, ¿no?, que son menos vulnerables, ¿no?, que tienen una capacidad de moverse en la sociedad mayor que aquellas que no han pasado por las aulas, ¿no? O sea, claro que allí vemos también que da la casualidad que las mujeres indígenas son las que no han pasado por las aulas, ¿no?, y que están más asociadas, según la autora, a la cuestión de la barbarie, en contraste con la civilización, ¿no?, pero también al sacrificio, al sufrimiento, a la humillación, ¿no? O sea, de hecho estas mujeres pues no pueden salirse de su sombra, ¿no? O sea, son parte de un mundo en donde también, digamos, la desigualdad es un rasgo configurante muy, muy profundo, ¿no? Entonces, las propuestas igualitarias se van gestando en este proceso, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres deben educarse más allá de su clase social, ¿no? Todas las mujeres deben de cuidar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creaba como referentes uniformizadores, homogenizantes, igualitarios, ¿no? Más allá que ahora nos pueden sonar como conservadores, eso de que todas las mujeres deben de criar, ¿no? Pero digamos, al refundar, al reformular la maternidad desde la mujer ilustrada, ¿no?, criticando la mujer cortesana o la mujer, digamos, vinculada a la servidumbre en el otro polo social, generaban pues una visión distinta de las mujeres de la maternidad y, digamos, estos nuevos símbolos, ¿no?, femeninos tenían también la particularidad de englobar a todas las mujeres de la sociedad, ¿no? O sea, por más de que, digamos, uno puede notar, ¿no?, de que no
no eran pues socialistas, ni totalmente igualitaristas, ni no, porque estaban en una sociedad como muy marcada por la desigualdad y por la jerarquía, pero sí uno puede notar en sus escritos cómo van elaborando esas desigualdades y en base a sus reflexiones sobre temas centrales como la escuela, el aprendizaje, la instrucción, la educación, la moral pública, la maternidad, la casa, ¿no? Van apareciendo posibilidades universales, ¿no? De igualdad. Y de pronto aparece la idea de igualdad por allí, ¿no? Al final, de distintas maneras en cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? En todas también hay esta crítica a una casa, a un salón aristocrático, ¿no? Y creo que en términos de la literatura, la crítica más interesante es la de Mercedes Cabello en Blancasol, ¿no? En esa novela donde Blancasol pues es este personaje femenino, ¿no? Que es esta cortesana, es como una especie de Emma Bovary, ¿sí? ¿No? Pero igual, así como Flaubert tampoco le perdona, ¿no? sus aspiraciones, aunque guardando las distancias, ¿no? Entonces, son mujeres que están también vinculando todo el tiempo la escuela, lo público, con la casa. Están haciendo un puente, ¿no? O sea, no son dos mundos separados, ¿no? O sea, si nosotros leemos los escritos de los hombres de la época, no he hecho yo una comparación sistemática, pero podría ser interesante, quizá también podríamos descubrir que hay una mirada femenina, ¿no? Pero que, digamos, que sea femenina no quiere decir que no pueda convertirse en algo universal y convocante, ¿no? Es decir, cómo el hogar y la escuela, la calle y la casa, el Estado y el hecho conyugal, digamos, no están separados, ¿no? O sea, no son dos esferas públicas y privadas, distanciadas, separadas, segregadas por una frontera sin porosidad, ¿no? Al contrario, yo creo que la mirada de las mujeres nos hace poner en cuestión, ¿no? Estas dos esferas de lo público y lo privado como mundos separados y con una racionalidad propia, sino más bien son mundos que están en tensión, que están intercambiando significados, ¿no? Que lo que está pasando en la política tiene que ver con lo que está pasando en la casa, ¿no? De allí la crítica al salón como espacio de la política, de todas estas escritoras, de la mayoría, ¿no? Sobre todo de Clorinda Amato y de Mercedes Cabello, ¿no? O sea, la casa no puede ser el espacio de la política, la casa debe ser el espacio de los sentimientos, la casa debe ser el espacio de la intimidad, la casa debe ser el espacio de la mujer ilustrada, de la mujer digna, ojo, y no de la mujer que se embaraza todo el tiempo. Yo me quedé fascinada en un momento que encontré, o sea, en una... no me acuerdo en qué texto de Clorinda Amato, creo que es, bueno, no importa, esta relación entre educación y control de la natalidad, ¿no? Y no malthusiana necesariamente, ¿no? Porque Malthus estaba, digamos, por la abstención, ¿no? Pero lo que dicen estas mujeres, bueno, ahorita he renunciado un poco a tratarlas una por una, ¿no? Sino estoy viendo temas y estoy ejemplificando, ilustrando con cada una de ellas, ¿no? O sea, lo que dicen estas mujeres es que, en todo caso, y Clorinda Amato, que o sea, primero que se horrorizan ante dos imágenes, ¿no? Mujeres jóvenes casadas con hombres mayores, que parece que es una tendencia, ¿no? O sea, los hombres se enviudaban y se casaban con mujeres más jóvenes, como son sociedades tradicionales, siempre la distancia, digamos, etaria, ¿no? Entre hombres y mujeres es un indicador, ¿no? Cuando los hombres y mujeres se empiezan, digamos, a emparejar en la misma edad, ya eso es una señal también, ¿no? No siempre es por lo mismo, ¿no? No hay que, digamos, lo cuantitativo no siempre se puede interpretar de la misma manera, ¿no? Pero, en todo caso, a ellas les horrorizaba, ¿no? Estas mujeres muy jóvenes, casadas con hombres mayores, por conveniencia, y, por otro lado, teniendo hijos una y otra vez, embarazándose a cada rato, ¿no? Esas eran como las imágenes que
estas mujeres vanguardistas, críticas, educadoras, pedagógicas,